El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Juan. En el principio ya existía la palabra y la palabra estaba junto a Dios, y la palabra era Dios. La palabra en el principio estaba junto a Dios. Por medio de la palabra se hizo todo, y sin ella no se hizo nada de lo que se ha hecho. En la palabra había vida, y la vida era luz de los hombres. La luz brilla en las tinieblas, y la tiniebla no lo recibió. Surgió un hombre enviado por Dios que se llamaba Juan. Este venía como testigo para dar testimonio de la luz, para que él todo que viniera a la fe. No era él la luz, sino testigo de la luz. La palabra era la luz verdadera que alumbra a todo hombre. Al mundo vino y el mundo estaba. El mundo se hizo por medio de ella y el mundo no lo conoció. Vino a su casa y los suyos no lo recibieron. Pero a cuanto la recibieron, le da poder para ser hijo de Dios si creen en su nombre. Esto no ha nacido de carne, ni de amor carnal, ni de amor humano, sino de Dios. Y la palabra se hizo carne y acampó entre nosotros. Y hemos contemplado su gloria, gloria propia del Hijo único del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan da testimonio de él y grita diciendo: quien dice, el que viene detrás de mí pasa delante de mí, porque existía antes que yo. Pues de su plenitud todo hemos recibido gracia tras gracia. Porque la ley se dio por medio de Moisés, la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. A Dios nadie lo ha visto jamás. El Hijo único que está en el seno del Padre es quien lo ha dado a conocer. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Entiendo que en la música pasa que para poder llegar a las notas más altas todavía hay que hacer algo de calentamiento previo en la voz, ¿verdad? Y es cuando se llegan a esos tonos elevados. Bueno, el prólogo de San Juan, que es la lectura del Evangelio, yo creo que es de los tonos más elevados que tiene la palabra de Dios, y así tempranito en la mañana es como algo rudo, pero hemos venido celebrando durante estos días la fiesta de la Navidad con las misas de aguinaldo, ayer, y hoy llega al punto más sublime, la liturgia en la celebración del día 25, porque la promesa que esperaba el cumplimiento por parte de los judíos es que llegara un enviado de Dios, un Mesías, un enviado, un ungido, que sería llamado Hijo de Dios, que trajera paz, y eso lo hemos estado meditando durante todo este tiempo. Pero hoy la liturgia nos hace caer en cuenta que no es solo un Hijo de Dios al estilo que nosotros somos hijos de Dios, sino que es el Hijo de Dios, o sea, es Dios encarnado, es el Hijo engendrado, no creado, como dice nuestro credo. Es el mismo Dios que sirvió de modelo para toda la creación, de arquetipo, como dirá San Pablo, de maqueta, para que el Padre se inspirara y con la gracia del Espíritu se creara todo lo que está creado. Aquel del cual nosotros somos imagen y semejanza, donde está el código de todo lo que hay creado. No sé si me explico. Entonces, la liturgia de hoy empieza a sacar y hacernos reflexionar sobre quién es ese que, como dirá Zacarías, ese sol que nace de lo alto, como dice ese prólogo, la luz que vino a las tinieblas. Ese que anunció Juan diciendo que con todo lo grande que él era, no era digno de desatarle la sandalia. Y
está la liturgia de hoy haciéndonos ver que el que es el quicio de la humanidad, el que es el que le da sentido a todo lo que hay, ese ser tan extraordinario, Dios mismo, se abajó, como dirá también San Pablo, se abajó en su inmensidad hasta compartir nuestra poquedad, hasta hacerse uno de nosotros, que somos a los ojos de Dios polvo cósmico. Entre la inmensidad de Dios y nosotros los seres humanos, una hormiga es mucho más grande que nosotros. O sea, el microscopio que Papá Dios tendrá que utilizar para vernos es extraordinario. Y Dios decidió hacerse tan pequeño como cualquiera de nosotros. Y ese es el gran misterio, que lo más grande se hizo tan pequeño. Que aquel que es la plenitud de la humanidad comparte nuestra humanidad en su manera más frágil, que es lo carnal que somos nosotros. Y en este ser espacio-temporal que somos nosotros, pues el que es eterno, sin espacio, sin tiempo, el que es todo poder, cero fragilidad, ha asumido la fragilidad, la temporalidad por nosotros, por un gesto profundo de amor hacia toda la humanidad. Dirá el mismo San Juan: tanto amó Dios al mundo que le entregó a su Hijo único. Entonces, ayer celebramos que nos llegó el regalo, ¿sí? Hoy estamos abriendo el papel de regalo y estamos viendo y cayendo en cuenta, pero mira lo que me regalaron. O sea, yo me hubiese contentado con Elías, como decía la profecía, me hubiese contentado con alguien que viniera en mano dura y arreglara las cosas, y yo estaría feliz y contento. Y resulta que Dios nos mandó algo que desbordaba cualquier expectativa. Él mismo llegó entre nosotros. Él mismo se hizo uno de nosotros. Y pensar lo que significa que la divinidad posado en nuestra humanidad transitó por nuestras tierras, habló nuestro lenguaje, sufrió nuestras enfermedades, nuestras situaciones, conoció en profundidad lo que somos, y cuando nos habla con conocimiento de causa, porque no nos pide nada que Él no haya pasado, y es más, dentro de los seres humanos pasó pruebas que ninguno de nosotros, Dios quiera, tengamos que pasar, pero que difícilmente un hombre haya pasado en su vida pruebas, dolores, como por los cuales pasó Jesús. Él supo de la traición, Él supo de la ingratitud, Él supo de la nobleza, Él supo del cariño profundo, Él supo de la amistad, Él supo del dolor, Él supo de la alegría, supo de compartir una fiesta, lo vivió, lo compartió con nosotros. Y entonces estamos hablando de que en la encarnación de Jesús hablamos de un Dios cercano. No hablamos de un Dios que no sepa lo que nosotros estamos viviendo, un Dios que no nos pueda comprender, sino un Dios que tanto nos comprende que se hizo uno de nosotros para estar a nuestro lado. Y entonces hay que tomarse en serio cuando Dios encarnado, que ese es Jesús, habla en el Evangelio cualquier frase que dice, porque no es un hombre cualquiera, no es un hombre muy sabio, es más que un hombre sabio, es la sabiduría plena encarnada. Es el papá de los helados, como dicen los muchachos, o sea, es el que sabe lo que es, y cuando habla con propiedad. Se repite a cada rato en la palabra de Dios que Jesús hablaba con autoridad. Y más de una vez Jesús se dio el tupé de decir, ustedes han escuchado, yo digo, en el Evangelio de Juan pasa cada rato, y eso le ardía, le dolía en la madre a los fariseos, porque él decía, yo digo. ¿Cómo va a decir yo digo? Y él decía, yo digo esto.
Y cuando hablaba, y en autoridad nos dijo algo muy importante que muchas veces nosotros no terminamos de asimilar. Aunque rezamos el Padre Nuestro todos los días, con autoridad nos habló de que Dios es papá, Dios es Padre bueno. Que el vínculo que Dios tiene con nosotros no es un vínculo de terror, de temor, de otra cosa, sino que es un vínculo paternal, es un vínculo de amor. Y que Dios no espera de nosotros otra cosa sino amor. Que si yo vengo siempre a la Eucaristía por cumplir con Dios, por hacer cosas buenas y no lo estoy haciendo por amor, pues necio, estoy perdiendo mi tiempo. Que si yo ayudo a mucha gente y no lo hago por amor, estoy perdiendo mi tiempo. Porque Dios, que es amor, está vinculado conmigo por un lazo que es el amor. Y lo único que espera de nosotros es que lo amemos sobre todas las cosas y al prójimo como a nosotros mismos. Y cuando ese mensaje resonó aquí en la atmósfera de nuestra tierra, resonó pronunciado por el mismo Dios que estaba encarnado, no por un genio intelectual que se dio cuenta de que eso podría ser así, sino que el mismo Dios se hizo uno de nosotros para pronunciarlo con nuestras palabras, para que no nos quedara duda de qué es lo que Él quería. Y cada vez que nosotros leemos alguna frase del Evangelio que se le atribuye a Jesús, algún gesto que se atribuye a Jesús, estamos encontrándonos con el mismo Dios. La palabra se hizo carne y habitó entre nosotros. Esa es la meditación de este día de hoy. O sea, la riqueza de saber que Dios se puso nuestro traje, y no solo nuestro traje, sino que se hizo uno de nosotros. O sea, no es que se puso una caparazón, una máscara para parecerse a nosotros, sino que se hizo realmente un ser humano. Es un misterio demasiado grande, cómo lo más grande puede hacerse tan pequeño. Y a la luz de ese misterio, lo bonito que nosotros tenemos cada vez que estamos en la adoración eucarística, y por eso Jesús decide quedarse en la forma del pan y del vino. Porque no es la custodia que puede ser de oro, puede tener diamantes, rubíes, cualquier cantidad de cosas. No, nosotros no adoramos la custodia, adoramos ese trocito de pan ácimo que entre los panes es el más simple de todos los panes. Y eso, la hostia que hoy vamos a comulgar, los que podemos tener esa oportunidad, nos habla de esa sencillez, de que lo más grande se hace y se expresa en lo más humilde y más sencillo. Eso es misterio de Dios y ese es el misterio que hoy contemplamos. Esto tiene mucho para nosotros porque cuando nos sentimos débiles, entonces somos fuertes, dice San Pablo. En una realidad como la que nosotros estamos viviendo de tanta oscuridad, nosotros estamos seguros que va a brillar la luz. En cuando nos vemos tan indefensos ante gente tan poderosa, nos recordamos y decimos, ay, pero es que como que me parezco al carpintero de Nazaret, que nunca tuvo ejército, que nunca tuvo arma y nunca se puso a pelear con nadie cuerpo a cuerpo para hacer valer su opinión. Y entonces empiezo a ver que lo que muchos dicen que es necedad, que es poquedad, que somos nosotros, pues empezamos a descubrir que ahí es donde Dios quiso habitar. Esa fue la política de vida de Dios. Dios pudo haber escogido ser hijo de un gángster, de gente con ejército, del rey más poderoso, de una serie de cosas, y él, hijo de un carpintero, y tener que trabajar para ganarse el pan de cada día. Y eso a nosotros nos da mucha fortaleza. Hoy es un día, conforme contemplemos el nacimiento que tenemos en casa, conforme vayamos leyendo, que nos vayamos
preguntando el significado, ¿quién es Jesús? O sea, es solo un hombre más, es Dios. Hombre, ¿cómo es eso posible de que Dios haya compartido nuestra humanidad? Que Dios entre los seres humanos haya sido uno de los más pobres, que Dios haya pasado su vida entre los más pobres, los más indefensos, que Dios haya dedicado su vida por los más pobres, los más indefensos. ¿Cuánto mensaje tiene eso para nosotros? Que la palabra de Dios no se haya dicho a escándalo, a grito, a imposición, sino que cuando Dios vino, se vino así a conversar y a la buena, y el que quería lo escuchaba, y el que no quería hasta podía contradecirlo, y Él le dejaba a cada quien la libertad de si asumía o no asumía el mensaje. Eso tiene mucho que enseñarnos a nosotros. Cuando a veces tratamos de convertir a la gente, pues tenemos que convertirla. Son muchas las enseñanzas, son muchas las cosas. Hoy estamos viendo así lo más grande del misterio, que esta gracia de contemplar hoy al niño, al Dios encarnado, que se hizo niño, que se hizo tan indefenso como un niño, por amor a nosotros, esa gracia nos llene de fortaleza, nos llene de aprendizajes, nos abra el norte de por dónde debe ir nuestra vida y nos haga sentir sobre todo muy amados por Dios. Y que ese amor de Dios sea el que le dé calor a nuestra vida en medio de tantas tragedias, en medio de tantos dolores. Que así sea. Amén.